La humanidad siempre ha buscado y encontrado cobijo en las entrañas de la tierra. En acogedoras cuevas, que incluso en nuestros días son el hogar de humildes y románticos. Cuevas. La inmensa tierra. Aunque puede resultar extraño, cada vez son más las personas que sueñan con vivir en los hogares de nuestros antepasados. La ciudad italiana de Matera se asienta en un paisaje acribillado de cuevas. Debido a su deplorable estado, estas singulares cavernas fueron declaradas inhabitables en 1952 y sus moradores fueron realojados en un largo proceso que duró hasta comienzos de los 70. Raffaele era solo un niño cuando su familia fue desalojada. Yo nací en los famosos Sassi de Matera y allí viví hasta los 6 años. Yo tenía esa edad en 1963, cuando mi familia fue realojada en la parte moderna. Estos asentamientos son muy antiguos. Todo comenzó en la Edad de Piedra, en estas cuevas que aquí llamamos Sassi, que significa piedras. La ciudad está situada sobre una cresta flanqueada por vertiginosos desfiladeros, y aunque la cima es de arcilla dura, las empinadas paredes son de toba volcánica, una roca porosa y ligera que propició la excavación de innumerables cuevas. Un intrincado laberinto de senderos adoquinados con piedras conectaba las viviendas trogloditas. Y lo que en su día fue una montaña, se convirtió en una ciudad esculpida en la propia piedra, en la que, según los arqueólogos, sus habitantes vivían en armonía con la naturaleza. Las primeras cuevas fueron excavadas en lo alto de la montaña y poco a poco la excavación continuó ladera abajo y de izquierda a derecha, perforando entradas en todo el perímetro desde la cima hasta la base y creando en el interior un laberinto invisible. El 80% de los Sassi de Matera fueron excavados por el hombre. Fue un proceso largo, extenuante y laborioso que levantó un montón de polvo. Los recuerdos de infancia de Raffaele permanecen vívidos en su memoria, como si no hubiera pasado el tiempo. Esta es una fiel reconstrucción de cómo eran los Sassi cuando yo era pequeño. Hasta 1952, en estas cuevas habitadas convivían personas y animales. La especie más frecuente era la mula. Nosotros teníamos un caballo blanco que era muy grande y alto. A mí me encantaba pasar corriendo por debajo de él. Y aunque a veces se sentía molesto y me soltaba una coz, era algo muy divertido. Cuando ibas al baño a aliviarte, a hacer tus necesidades, te ponías en cuclillas, así, y te tapabas con una almohada para tener algo de privacidad. En esta parte estaban los víveres, como el pan, que en Matera siempre ha sido fabuloso. Era un producto agrícola muy importante que casi siempre se amasaba en casa.
Esta era una ciudad en parte excavada y en parte construida, y las viviendas estaban muy juntas. Esto es el techo de otra casa. Si perforase ahí, acabaría en la casa de un vecino, y si perforase ahí, en la del vecino del otro lado. Cuando el hambre y la pobreza extrema azotaron la región, las cuevas fueron abandonadas y la ciudad de Matera quedó en ruinas. Pero no tardaron en despertar el interés de antaño. Los primeros en llegar fueron los okupas, seguidos por los dueños de cafeterías y negocios alternativos y los artistas y escritores. El que hoy intente ocupar un shashi se enfrentará a dos problemas. El primero es el elevado coste de la imprescindible rehabilitación, porque el abandono ocasionó enormes daños. Y el segundo problema es el acceso, ya que las viviendas solo están conectadas por escaleras y cuesta un gran esfuerzo llegar hasta ellas. Los shashi no se excavaron siguiendo un orden cronológico. Puedes encontrarte una casa del siglo XIV al lado de otra del XVIII, o una cueva de hace 1000 años al lado de otra excavada en los años 50, donde estuvo viviendo una familia justo antes de ser realojada. Tras caer en el olvido durante 4 décadas, la ciudad volvió a resurgir. En 1995, el gobierno italiano aprobó un proyecto de restauración llamado Sassi di Matera. La ciudad fue ocupada por románticos emprendedores que empezaron a rehabilitar y convertir las cuevas en hogares modernos. Antonio es un arquitecto radicado en Matera, al que apasiona la recuperación de tan valioso patrimonio. 1995 fue un año muy importante, porque hubo una nueva generación de arquitectos que empezó a interesarse por la restauración de los Sassi. Hasta entonces fui el único apasionado por el proyecto. Yo no pude aprender de nadie, y tampoco tenía modelos en los que fijarme. Así que para restaurar el barrio de los Sassi me inspiré en las propias ruinas. Si tienes la capacidad de escuchar lo que dicen las piedras, descubrirás que cada una tiene su propia historia que contar. Antonio ha transformado numerosas cuevas en hogares cómodos llenos de encanto. La restauración perfecta solo es posible si piensas en los futuros habitantes y en su estilo de vida. Y puedo asegurar que aquí en Matera las posibilidades son tan infinitas como el mar. En tu mente se agolpan las ideas porque cada vez que te asomas a la misma ventana ves cosas diferentes en función de la hora del día. Todo cambia con la luz, el viento y las sombras. Aquellos que vengan huyendo del caos de la ciudad encontrarán en Matera un remanso de paz, armonía y belleza. Antonio necesita que sus clientes aprecien este entorno para poder adaptarlo a su personalidad. Siempre que acometo un proyecto, pienso en 2 niveles diferentes. El primero es el lugar y el segundo son las personas que vivirán en su interior. Son 2 niveles distintos que deben combinarse en perfecta armonía. Pero lo más importante es respetar la esencia del lugar. Francesca es de Siena, de la región de la Toscana. Y desde que descubrió estas cuevas, solo pudo pensar en una cosa: convertir una de ellas en su hogar soñado. Supe al instante que quería vivir aquí.
Lo tuve claro desde el principio, porque la primera vez que vine, y en eso coincidí con muchos otros visitantes, tuve la sensación de que había algo mágico en este lugar y la seguridad de que quería integrarme en esta atmósfera. Cuando visitamos esta vivienda, antes de la rehabilitación, su aspecto era muy diferente al que vemos ahora, pero tenía lo que los italianos llamamos carácter. La casa es una combinación de varias cuevas conectadas por intrincados pasillos. Antonio y Francesca deseaban mantener la atmósfera original de los antiguos Sassi, añadiéndole un toque moderno. El suelo lo pusimos nosotros. Aquí había una cúpula que coronaba otra estancia, y con la escalera pasaba lo mismo. No existía. Al ser una casa tan grande, decidimos empezar por la escalera, porque es el eje vertical que conecta los dos niveles. Es una de las partes vitales del proyecto. Yo siempre añado un color dominante con personalidad, que en este caso fue un morado intenso, que es el que luce la escalera. E incorporé materiales que crearan un hermoso contraste con los de la vieja casa. Durante sus miles de años de existencia, este hogar troglodita cambió de propietario numerosas veces. Su historia quedó registrada en sus muros y en sus diseños, que el paso del tiempo fue difuminando. Pero Francesca y Antonio lograron preservar parte de su pasado, incluido este antiquísimo mural. Cuando los dueños anteriores construyeron las bóvedas, el mural quedó tapado. Y fuimos nosotros, con la ayuda del arquitecto, quienes lo redescubrimos y restauramos. La casa tiene unas vistas deslumbrantes de la ciudad de Matera, cuyos habitantes se sienten cada vez más interesados por la historia de la localidad, que según algunos fue fundada en el siglo III a.C. Cuando alguien me pregunta, ¿cuál es la mejor forma de visitar los Sassi? Siempre sugiero que den un tranquilo paseo acariciando las paredes, porque puedes palpar la historia en cada muro. El creciente auge de Matera ha revitalizado su cultura y ha convertido algunas de sus cuevas en un paraíso para los músicos. Matera empieza a saborear las mieles del éxito. Lo que en el pasado fue visto como una localidad estrambótica y cavernícola azotada por la pobreza, es hoy una ciudad en pleno renacimiento, repleta de cultura y encanto. Muchos músicos han mostrado su asombro al descubrir la sonoridad de las antiguas viviendas y sus condiciones acústicas extraordinarias. Daniela Pascale es una apasionada flautista. Estudia en un singular conservatorio musical subterráneo conocido como Casa Cava. Y nunca se pierde un ensayo. Llevo 9 años tocando la flauta. Siempre he buscado a los mejores profesores y cuando supe que este conservatorio cuenta con un magnífico profesor de flauta, enseguida me decanté por él. También me ilusionaba ingresar en flauta en curso, el conjunto instrumental que dirige el maestro Muolo. Sus compañeros también han venido desde toda Italia para estudiar música en Casa Cava. Esto es una antigua cantera de toba volcánica que se extrajo para construir las casas de la superficie.
Pero en 2011 fue descubierta y reconvertida en un auditorio, junto con otras 10 cámaras similares, donde hoy resuena la melodiosa música de Matera. Es una estructura tan hermosa como admirable. El auditorio tiene un aforo de 150 butacas y está inmerso en un marco arquitectónico moderno y muy singular. Comenzó a ofrecer espectáculos hace 2 años y su acústica es extraordinaria. Es el lugar perfecto para grabar un CD, gracias a sus formaciones únicas de toba volcánica y a su superficie rugosa e irregular. Sutiles modificaciones crearon un entorno acústico aún más equilibrado. En las paredes se perforaron hendiduras escalonadas para absorber mejor las ondas, y junto a las estructuras que sujetan el techo se instalaron paneles reflectantes. En el escenario de Casa Cava ofrecemos conciertos de conjuntos instrumentales. Tenemos varias orquestas. Este conjunto se llama Flauta en Curso. El conservatorio ha impartido lecciones a 1.200 alumnos. Su sonido puro y lleno de matices representa una atracción irresistible. Todo gracias a la extraordinaria sonoridad de estos muros que ayudará a Daniela a mejorar su técnica. Cuando tocas aquí, sientes el impacto directo de lo que estás escuchando. En un futuro espero poder incorporarme a una orquesta e incluso tocar como solista. La ciudad recupera su esplendor pasado gracias a una cuidada y laboriosa reconstrucción. Que ha conseguido erigir en un paraje abandonado un hotel tan singular como el Sextantio Le Grotte de la Civita. Sus sencillas y confortables habitaciones permiten imaginar cómo era la vida en las antiguas cuevas. Un logro que forma parte de una campaña para resucitar la zona impulsada por un apasionado emprendedor. Es una idea muy insistente que llevaba mucho tiempo rondándome por la cabeza. El mundo moderno en el que hoy vivimos está sometido a los grises e insensibles bandazos del mercado global. Pero existen lugares como este, que algunos consideran marginales, que a pesar de estar alejados de los centros históricos italianos clásicos, han sabido conservar su identidad. Y mi objetivo es mantener ese enfoque centrado en su personalidad a la hora de restaurar este patrimonio histórico menos conocido. El buen gusto y la perfección inundan sus 18 habitaciones. Pero estas son algo más que un simple alarde estético con un toque de lujo. Son la prueba del esfuerzo de sus diseñadores por resucitar la estética y el espíritu arquitectónico de un pasado lejano. Muchos lugares históricos presentan graves daños causados por un largo abandono, lo que te obliga a restaurarlos respetando ciertos límites. Nosotros elegimos un enfoque muy conservador, porque aquí se respira historia. No hace falta añadir nada para impresionar al cliente. Daniele deseaba salvaguardar su legado histórico, lo que acarreó gastos y planteó retos muy considerables. El hotel debía ofrecer el confort y el lujo que sus clientes merecían, así que las antiguas viviendas fueron desmontadas con sumo cuidado para instalar el cableado eléctrico y la fontanería. Una vez terminados los trabajos, cada piedra volvió a ser colocada en su lugar original, respetando la antigua apariencia. Los arquitectos se enfrentaron a grandes desafíos. Nuestro reto era ser capaces de materializar la idea que nos transmitió Daniele.
Debíamos restaurar y hacer habitable este lugar, procurando alterar lo menos posible el diseño original. En cuanto a las cañerías, la calefacción y el equipamiento de confort, la parte más difícil fue el tratamiento del aire, porque las cuevas son profundas y húmedas. Así que en cada habitación, si es que podemos llamar habitaciones a las estancias de este entramado de cuevas contiguas, instalamos un sistema deshumidificador del aire y calefacción por suelo radiante. Los arquitectos consiguieron disimular los aspectos técnicos de la restauración sin perder de vista su principal objetivo: valorar las características de cada cueva y la historia que contaba. Optamos por la noción de un hotel difuso para conservar intacta la estructura original. Así que descartamos dividir las cuevas más espaciosas para crear más habitaciones. Y esa es la razón de que algunas estancias sean pequeñas y de que otras tengan 120 metros cuadrados y hasta 8 metros de altura. Daniele planea expandir el hotel adquiriendo las viviendas adyacentes, siempre movido por el mismo ideal: brindar al cliente la experiencia única de hospedarse en una cueva respirando el pasado de la legendaria Matera. Es un lugar cálido e intenso, en cuyas paredes casi puedes palpar la historia y las vivencias de sus antiguos moradores. Este fue un lugar muy pobre en el que la miseria, la malaria y otras enfermedades diezmaron a la población. Y aún así sus habitantes, en especial los mayores, hablan de aquel pasado con profunda nostalgia. Lo que me hace pensar que esta preservación respetuosa del patrimonio histórico va a convertirse en un modelo a seguir, al menos en Italia. Matera fue una ciudad olvidada que, aferrándose a sus raíces históricas y a sus inmortales tradiciones, vuelve a recuperar su gloria pasada. Sus claustrofóbicas cuevas se han convertido en espacios acogedores, en los que la música flota y nuestro corazón se reconforta. Y en un maravilloso ejemplo de cómo el ser humano y la naturaleza pueden caminar cogidos de la mano, creando un mundo cada vez más bello. En muchas leyendas, las cuevas son lugares hostiles y peligrosos. Pero siempre ha habido valientes que, venciendo el miedo, conquistaron sus húmedas galerías. En algunas narraciones de la antigua Grecia y la poderosa Roma, las cuevas fueron descritas como portales del infierno. Su oscuridad y su aislamiento crearon una imagen tenebrosa, que hoy sigue siendo desafiada por una increíble aldea del siglo XIII situada a 1 hora de camino de la ciudad iraní de Tabriz. Kandován cuenta con 670 habitantes y está enclavada en un paisaje de gran belleza, en el que destacan el monte Saján, un estratovolcán, y el hermoso valle del río Osku. Su imagen parece sacada de un cuadro antiguo o de una imaginativa tarjeta postal. Pero su característica más especial es que sus habitantes viven en cuevas, en hogares trogloditas en forma de cono. En un pasado ya muy lejano, una erupción del monte Saján esparció roca y cenizas por todo el territorio, formando estructuras que fueron compactándose hasta adoptar su actual forma cónica. El volcán se encuentra hoy inactivo. Su última erupción se produjo hace 11.000 años, por lo que estas maravillas arquitectónicas no tienen nada que temer. La sabiduría local afirma que los primeros pobladores llegaron a esta zona remota hace más de 800 años.
Los habitantes de Kandován descendemos de una tribu que llegó aquí hace unos 850 años y que construyó con barro y arena una aldea llamada Ali Arbagí. Pero el clima era muy frío, y como ni ellos ni las ovejas se sentían a gusto allí, decidieron ascender por las laderas de las montañas para encontrar un lugar más confortable. Y fue entonces cuando excavaron estas oquedades y se instalaron en ellas. Excavaron las cuevas con picos rudimentarios, piedra a piedra, lo que requirió un enorme esfuerzo. Los tiempos han cambiado, pero la excavación sigue siendo un trabajo duro y difícil. Continúa siendo una tarea ardua y fatigosa, pero para nuestros antepasados las cosas eran mucho más difíciles. Sus herramientas eran muy primitivas, por lo que no podían esculpir paredes y suelos perfectamente lisos. Tampoco tenían red eléctrica, así que debían afilar sus picos con pieles de oveja, una tarea que requería unas cuantas horas. Pese a disponer de electricidad, los excavadores siguen construyendo sus moradas utilizando las técnicas tradicionales, lo que los obliga a desplegar toda su fuerza, habilidad y experiencia. Lo primero que hacemos al inicio de la jornada es afilar los picos, y cuando están listos comenzamos a trabajar, casi siempre hasta que cae la noche. Empezamos por la puerta, cavando un hueco en la piedra de una anchura que oscila entre 100 y 120 centímetros. Después excavamos hacia adentro y a izquierda y derecha, unos 4 metros a cada lado. La puerta es la parte más difícil porque la superficie exterior suele ser más dura. Es una labor complicada que solo un maestro experto sabe realizar. Cuando terminamos de excavar la puerta, continuamos hacia el interior para vaciar el espacio en el que irán las habitaciones. Nivelar el suelo y los muros es otra tarea difícil que requiere 2 o 3 años de experiencia. Hacer las ventanas es bastante más fácil. Una vez nos hemos adentrado en la cueva y creado el espacio que necesitamos para que la vivienda sea amplia, podemos acordar su emplazamiento y también sus medidas. Tu intuición te señala la ubicación más adecuada y dónde deben ir colocadas. Gorbán y sus empleados no solo excavan viviendas. La aldea está creciendo y las cuevas han empezado a alojar restaurantes y hasta un hotel de varias plantas. Es un trabajo muy cansado, por lo que solo podemos excavar un tiempo máximo de 5 horas al día. Ahora estamos abriendo un enorme hueco para la construcción de un hotel y no podemos extraer más de 8 carretillas diarias. Si aumentáramos el ritmo, al día siguiente no podríamos ni levantarnos. Si la estructura rocosa es pequeña, podemos despejar un espacio de 4 por 4 metros. Pero si es una estructura mayor destinada a un restaurante, podemos liberar un espacio de 8 por 15. El tamaño es lo que condiciona la duración de una obra. Puedes excavar una casa pequeña en tan solo un mes, pero una mucho más grande puede necesitar hasta 6 meses de trabajo. Hace no mucho se construyó un refugio con capacidad para 200 ovejas. Un establo cuadrado de más de 10 metros de lado que exigió la dedicación total de 4 obreros durante 8 meses. La vivienda típica de Kandován posee entre 2 y 4 plantas. La más baja suele usarse como establo. En la segunda y tercera se ubican los aposentos. Y la de mayor altura, por regla general, funciona como almacén. Estas moradas perforadas en la roca siempre han sido una alternativa a la construcción en tierra firme
gracias a sus virtudes naturales. La piedra pómez, expulsada por el volcán, es un elemento omnipresente en las cuevas. El aire que encierra en su interior convierte a esta roca en un gran aislante térmico que garantiza temperaturas frescas en verano y suaves en invierno. El calor inicial de los residuos de la erupción ayudó a compactar las estructuras creadas, formando robustos muros capaces de soportar niveles superpuestos y resistir la violencia de un seísmo. Estas viviendas son casi indestructibles. Su fortaleza les permite aguantar las lluvias más intensas sin ningún tipo de filtración e incluso las sacudidas de un terremoto. Otra virtud natural que brinda la peculiar composición de esta roca volcánica es su aislamiento térmico. En invierno las casas se calientan con un pequeño radiador y en verano, como están pegadas a la montaña, se enfrían con rapidez. No necesitan climatización. Estas casas podrían resistir un terremoto, lo mismo que las montañas. Si los muros tienen un grosor de más de 20 centímetros, ni siquiera la nieve penetrará en su interior. Solo si su espesor es inferior, a veces se observan humedades. Y si el grosor de los muros es de entre 50 centímetros y 1 metro, la vivienda lo aguantará todo. Pero la robustez de las rocas no lo es todo. Gorban recuerda que una construcción deficiente ya ha provocado el derrumbamiento de algunas viviendas. Debes emplear la técnica adecuada, porque si excavas más de la cuenta y alteras el subsuelo, todo podría venirse abajo. El espesor de suelos y muros también debe ser el correcto. Nuestra vieja mezquita tiene 7 plantas, pero como fue construida con techos de espesor insuficiente, existe la posibilidad de que se desmorone algún día. Otro aspecto vital de su mantenimiento es conservar el interior cálido. Si alguien no calienta su casa durante varios años, es muy posible que acabe derrumbándose. El modo de vida de los habitantes de Khandoban también se ha mantenido, al igual que sus hermosas cuevas, inmune al paso del tiempo. En la aldea también existen edificios modernos, pero su mayor orgullo son sus viviendas rocosas en forma de cono que recuerdan a una gigantesca colonia de termitas. La civilización no ha alterado sus sencillas costumbres. Sus tradiciones culinarias son un reflejo de un modo de vida basado en la tierra y en el comercio de hierbas y especias con las comunidades vecinas. Este experto cocinero de Khandoban nos desvela algunas de las especialidades culinarias de la aldea y sus métodos de preparación. Nuestras especialidades son el kebab o brocheta de carne, el disi o estofado y nuestras aromáticas albóndigas. Pero también hacemos otros platos, como las brochetas de pollo y los arroces. Casi toda la carne procede de nuestra aldea y de ovejas que cumplen la normativa sanitaria. Compramos los pollos con los que hacemos las brochetas en una ciudad vecina de Azerbaiyán. Pero la carne de las albóndigas, nuestras famosas kufte, proviene de nuestra aldea. Y las verduras y las especias también son cosechadas aquí. Yabani aún recuerda los métodos de conservación ancestrales que se usaban hace 30 años cuando él era casi un niño. En el pasado, y hasta hace no muchos años, empleábamos carne en conserva para elaborar el disi, el estofado. En aquel entonces no teníamos frigoríficos que mantuvieran frescos los alimentos, así que conservábamos la carne en su propio aceite. Los jóvenes ayudan a sus progenitores a cultivar y cosechar los campos, cuidar de los animales y a excavar cuevas. Oficios tradicionales que, junto a la confección de tejidos, fueron introducidos por los fundadores de la aldea.
Mohammad se gana la vida como pastor y nunca ha querido ser otra cosa. Nací y crecí junto a los animales. Vengo de una familia de pastores. Mi abuelo fue pastor, mi padre lo fue también durante 30 años y yo lo soy ahora. Es un trabajo que me gusta y que espero seguir haciendo hasta que sea muy viejo. Todas las mañanas voy al establo donde duerme el rebaño, saco a las ovejas y las llevo al campo para que puedan pastar. Paso todo el día junto a ellas y cuando cae la tarde reagrupo al rebaño y lo conduzco de nuevo a la aldea, donde me espera el dueño a la puerta del establo. Las ovejas me obedecen. Hacen todo lo que les digo, porque saben que pienso en ellas y en su bienestar. Se acostumbran desde muy pequeñas a escuchar tu voz y a comprender tus órdenes. Las cuevas también acogen a las ovejas. Cuando hace calor, pasan el día entero en campo abierto, donde pueden atiborrarse de pasto y pasear por los alrededores sin alejarse mucho, para no convertirse en presas de algún lobo errante. Pero cuando hace frío, los rebaños vuelven a los cálidos y seguros establos construidos en las históricas cuevas de Khandován. En el campo tienes que convivir con la lluvia y las tormentas. Nos hemos adaptado a pasar el día a la intemperie, cuidando de los animales. Pero cuando nieva, llevamos a las ovejas de vuelta a la aldea para que no pasen frío. Y siempre nos adaptamos a la capacidad del establo. Si vemos que ya está lleno, buscamos otro que esté disponible. En un recinto en el que solo caben 60 ovejas, no metes ni una más, porque estar apretujadas no es bueno para ellas. Reúnes el resto y lo llevas a otro establo. Mientras los hombres están en el campo, las mujeres trabajan tejiendo alfombras. Un oficio tradicional que aún pervive en Khandován, en el que las iraníes son maestras. El antiguo arte de tejer alfombras se ha convertido en una señal de independencia financiera. Estas maravillas confeccionadas a mano durante los fríos días del invierno reportan a sus autoras sustanciosos ingresos. Las tejedoras se mantienen fieles a los diseños tradicionales de su comunidad. Aprendemos una serie de patrones inspirados en nuestra cultura y los recreamos en cada alfombra para rendir homenaje a nuestros símbolos tradicionales. Las alfombras decoran los suelos y también las mesas. Se venden a un buen precio y son nuestra principal fuente de ingresos. Pueden parecer caras, pero valen lo que cuestan. También son un elemento indispensable en sus hogares, que siempre están tapizados con varias alfombras, lo que crea una cálida y confortable capa que amortigua la dureza de la superficie de las cuevas. La artesanía tradicional de Khandován es un factor vital de su economía y una parte integrante de su patrimonio cultural. Las madres enseñan a sus hijas esta técnica ancestral y así se va transmitiendo de generación en generación. La confección de alfombras es un valioso arte tradicional que incluso mis hijos varones están aprendiendo. Khandován ha dejado de ser un lugar secreto y escondido. Sus insólitas moradas se han convertido en una atracción irresistible para miles de visitantes que viajan hasta aquí para contemplar este prodigio. El turismo se ha convertido en una industria floreciente y ha impulsado a muchos de los habitantes de la aldea a cambiar de oficio. Nuestro modo de vida y nuestras ocupaciones tradicionales, como el pastoreo, la agricultura, la excavación de cuevas y la confección de alfombras,
no han cambiado apenas durante los últimos 200 años. Los oficios que practicaban nuestros antepasados siguen siendo los más populares. Pero las cosas han cambiado un poco. Khandován se ha convertido en un destino turístico que recibe cada año a miles de visitantes. Y gracias a eso, ahora contamos con otra fuente de ingresos. Mi abuelo era pastor. Mi padre siguió sus pasos y los de casi todos sus antepasados. Y yo, cuando era un niño, decidí seguir la tradición familiar. Me gustaba estar en el campo y cuidar de los animales, así que fui pastor y agricultor hasta que cumplí los 20 años. Pero cuando comenzó la afluencia de visitantes, decidí cambiar de oficio y me hice cocinero. Khandován es una novedad muy interesante por sus maravillas naturales y atrae a muchos turistas a los que les encanta mi comida. Desde el punto de vista de un forastero, Khandován es una pintoresca fantasía rural, una aldea anclada en el pasado. Pero para sus habitantes es ese hogar cálido y acogedor que excavaron en la roca, un lugar que tras ser despojado de su oscuridad claustrofóbica, cobijó a una comunidad sencilla, despreocupada y amigable. Me encanta Khandován. Prefiero ser un humilde pastor en estos campos que vivir y trabajar en Teherán, nuestra gran capital. Me gusta estar junto a las ovejas, respirando el aire puro de las montañas. La civilización moderna llegó hace 20 años, pero no ha alterado mucho nuestra vida diaria. A mí me gusta ser pastor y cuidar de los animales. Puede que mi sueldo sea modesto, pero soy feliz viviendo aquí, junto a mi querida familia. Khandován es un lugar lleno de seres extraordinarios, de personas sencillas y entrañables que, aprovechando los vestigios rocosos de una erupción volcánica, crearon una sociedad autosuficiente en perfecta armonía con la naturaleza. Mientras el resto del mundo erigía rascacielos cada vez más altos, los habitantes de Khandován y Matera supieron encontrar un refugio y su hogar soñado en las entrañas de la tierra, en lugares recónditos y abandonados en los que, gracias a su esfuerzo y a su romanticismo, descubrieron el paraíso.